Esta semana en Cuadriga, prensa libre o libre represión, los medios amenazados. En los últimos 12 meses, muchos periodistas, blogueros y escritores arriesgaron sus vidas por contar sus historias. Y más que nada en el mundo árabe, se esperaba que la primavera árabe desatara una nueva era de libertad informativa, pero en algunos países la censura incluso se ha endurecido. Y esa ofensiva se repitió por todo el mundo. Países como China intensificaron su control en el ciberespacio, temiendo que su propio pueblo se inspirara en las revueltas. Y la libertad de prensa también sufrió en Europa. La información sin cortapisas es un pilar de la democracia. ¿Podrá la prensa defenderse? Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, muy buenas y bienvenidos a Cuadriga, la tertulia internacional en la DW Deutsche Welle. Pues sí, hoy los informadores somos los protagonistas y nuestra profesión el tema de debate. Hoy se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. 2011 fue un año bastante negativo para la profesión. 66 periodistas resultaron muertos en el ejercicio de la misma y más de 1 millar arrestados. La libertad de prensa, la libertad de expresión, un bien preciado, incluso un lujo en determinados lugares del mundo. Sobre este tema quiero hablar hoy con mis invitados, que paso a presentarles. Helmut Dietrich, filólogo e historiador, ha vivido y trabajado en Argelia, Túnez, Marruecos, pero también en Sudamérica, concretamente en Brasil y Argentina. Ahora trabaja para Terra, una red de investigación y publicación sobre refugiados y política de asilo en París. Bernd Pickert, politólogo y periodista, trabaja desde 1994 para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung, especializado en Estados Unidos, América Latina y en derechos humanos. Y Gerhard Stölting es profesor de Sociología en la Universidad de Potsdam, está especializado en Historia, Ciencias Sociales y Sociología Política y ha realizado estudios sobre el desarrollo social en Rusia. Bienvenidos a los tres. Pues el informe de Reporteros Sin Fronteras de 2011 es bastante implacable, diría yo. Casi 10 periodistas más muertos que en 2010 y el doble de periodistas arrestados, por no hablar de agresiones, detenciones de todo tipo de blogueros y demás. ¿Realmente nuestra profesión es más peligrosa ahora que antes? Bueno, sí. Obviamente 2011 ha sido un año de grandes conflictos en el mundo árabe, pero también en otras partes del mundo. Conflictos siempre es una lucha por la información también. ¿Quién tiene el poder sobre las informaciones que se publican? Y si periodistas se meten y realmente buscan la información verdadera y no quieren relatarse solamente a la información dada oficialmente, entonces siempre corren peligro de que les pase algo. Creo que de los 66 muertos del año pasado, un gran número de ellos han muerto durante los conflictos en el mundo árabe, en Siria, una veintena. En Egipto, sí. Creo que es por eso este auge, ¿no? Pero las amenazas a la libertad de prensa vienen de todos lados y no solamente de la represión directa o de los asesinatos. Pero los periodistas tienen cada vez más poder porque están siendo vistos como una amenaza, por eso se intenta controlarlos una y otra vez. Sí, y tienen más coraje. Antes teníamos el silencio, antes teníamos la autocensura, la censura y la autocensura. Hubo conflictos, pero no se sabía. Ahora sí que hay conflictos. Hay confrontaciones abiertas, hasta que hay guerras civiles. Y algunos periodistas, por suerte, están, pero pagando a veces muy caro su presencia. Bueno, la autocensura sigue existiendo. De hecho, quizás es el mayor problema en el mundo occidental, donde no se ataca o se agrede físicamente a los periodistas, pero sí se practica la autocensura. Pero luego está el tema de la globalización. A mayor globalización, también mayor influencia de los medios y por eso intentar controlarlos. Por supuesto, que los gobiernos son controlados por una prensa global. Y eso exige una presión sobre esos gobiernos a que reagir con tácticas diversas. Y una de esas tácticas son los medios jurídicos, censura, y otros medios son medios más anárquicos, por ejemplo, los asesinatos. Eso son posibles y es saber que son tácticas diferentes con no estructura fija.
Y el Internet es un factor clave que ya comentabas antes, ¿no? Que ha tenido muchísima relevancia, sobre todo en la primavera árabe. ¿El Internet ha democratizado más la información? Bueno, por supuesto, de un lado sí, porque ahora cualquiera puede ser un periodista, puede ser alguien que publica cosas, publica sus opiniones, y cualquiera que tenga acceso al Internet tiene esta capacidad de publicar cosas, y eso es una posibilidad que nunca antes se había dado, ¿no? Antes era tal vez hojas volantes, algo así, pero ahora que todo el mundo puede tener acceso a lo que dices, eso es nuevo, es un fenómeno nuevo. Pero es democratización por un lado, pero también por otro lado una diversificación de las informaciones que hace difícil valorar las informaciones, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que realmente son confiables? Porque eso da también a grupos interesados, empresas, qué sé yo, ¿no? Lobbies, da cualquier tipo de posibilidad para publicar sus cosas e incluso camuflarse, ¿no? Porque en muchos foros de discusión, si se trata de, digamos, un foro de discusión sobre una enfermedad, ¿no? Y los clientes buscan información y de repente aparece un medicamento que se menciona varias veces, ¿no? Por un supuesto enfermo que dice que eso me ayudó mucho, ¿no? De repente te das cuenta que es la misma empresa que mandó a alguien para influir en esta discusión. Eso es un pequeño ejemplo, pero eso pasa también a gran escala en niveles políticos, económicos y eso, ¿no? Entonces, democratización sí, pero también algo que puede ser un proceso bien peligroso porque no se conoce exactamente quién está escribiendo y por qué escriben, con qué interés. O sea, el Internet, un arma de doble filo, está clarísimo, y además los intentos de controlar Internet son cada vez más acuciantes, precisamente porque también la forma de difundir la información es cada vez está más profesionalizada y busca determinados cauces. Pero la primavera árabe no hubiera sido posible en estas dimensiones probablemente sin Internet, ¿no? Ya que se daban cita, por ejemplo, los manifestantes a través de Twitter o de Facebook, intentaban bloquear Internet durante las manifestaciones. ¿Hubiera sido posible la primavera árabe sin Internet? No sé. He seguido atentamente cómo la revolución árabe se ha desarrollado y fue un instrumento muy importante, pero en tiempos claves no ha funcionado. O digamos así, aquí vamos a hacer en Facebook un apelo. A las 2 nos vamos a encontrar en aquella plaza. En tiempos reales de protesta funciona, pero si no hay tiempos reales entre la gente, no funciona. Es decir, sí que es un instrumento muy útil, y querría hacer también un elogio de los que utilizan el Internet, el Facebook, en los tiempos, en las partes del mundo donde no hay periódicos, donde es un medio interactivo muy importante. Pero de otra manera, el más importante es la comunicación entre la gente, la comunicación real, que se habla. Y tiempos de protesta sí que se puede utilizar, pero sí que es también un medio de control, porque cada vez que se utiliza Internet se deja por detrás el rastro, y así es también un medio de control de todos nosotros, y más en tiempos de revoluciones. Pues sí, el Internet es realmente un factor clave, lo acabamos de escuchar. En tiempos de censura es un medio de difundir información, y por eso también los gobiernos intentan controlar, los gobiernos, las empresas, los diferentes poderes intentan controlar el Internet. Existe lo que se llama la cibercensura, y quizás uno de los mejores ejemplos de cibercensura a alto nivel sea China. La libertad de prensa es algo que se da por garantizado en los países democráticos. Pero en China se libra una batalla entre la verdad y la censura. Temiendo que las revueltas de la primavera árabe pudieran extenderse a China, el gobierno aumentó su vigilancia sobre Internet. Los correos electrónicos se intervienen y sitios populares como Facebook, Twitter y YouTube están bloqueados. La represión no se detiene en el ciberespacio. Quien critica la línea oficial es amenazado. En ningún otro país hay tantos blogueros y escritores en la cárcel. El artista disidente y bloguero Al Weiwei era uno de ellos. Su arresto conmocionó al mundo.
El gobierno chino reaccionó con la fuerza bruta y una forma inaudita de opresión. El arresto de Ai Weiwei es solo la punta del iceberg. Aunque Ai Weiwei ya fue liberado, su caso quedó como una prueba clara de la censura en China. ¿Podrán los ciberdisidentes superar la gran muralla virtual? Así que no solamente los periodistas, también los usuarios de Internet arriesgan su vida muchas veces posicionando informaciones o imágenes en la web. Y aprovecho para citar a Weiwei, al que veíamos en el vídeo. Dice, a largo plazo tendrán que comprender que no es posible controlar Internet a menos que se lo apague. ¿Se puede apagar Internet o siempre quedarán huecos? He vivido en Túnez en los tiempos de Ben Ali y yo sabía, muchos sitios del Internet no funcionaron. Amnesty International, sitios de la oposición, no funcionaron. Y sabía también, si voy a llamar un sitio prohibido va a llegar la policía. Y eso fue solo posible con una tecnología alta, con un software europeo y americano. Es decir, fueron empresas alemanes, franceses, americanos, que han dado ese saber de control a Ben Ali, y en los mismos tiempos llegaron los gobiernos de Europa, felicitaron a Ben Ali por su libertad de prensa, libertad de expresión. Incluso hubo un congreso conjunto con todo el mundo sobre la libertad de expresión en Túnez. Realmente casi una hipocresía, ¿no? Claramente, y es lo que vemos quizás también en China en estos momentos. ¿Qué está pasando en China? También se presiona a determinadas máquinas buscadores como Google y demás, pero al final acaban todos cediendo porque China es un poder económico, ¿no? Ya, claro, pero eso es siempre lo mismo, ¿no? No solamente en cuanto a libertad de prensa, sino todo el tema de derechos humanos en China, en las relaciones internacionales siempre se menciona, pero nunca juega un papel importante, ¿no? Porque China es un país tan grande, un poder económico tan grande que casi ningún otro país puede darse el lujo de hacer depender sus relaciones con China de mejoramientos en cuanto a derechos humanos en China, ¿no? Así que China prácticamente puede hacer lo que quiera en este sentido. Pero lo hipócrita en eso es que no solamente los dejamos hacer lo que hacen, sino que ganamos plata con lo que hacen, ¿no? Justamente lo que mencionas con Google, ¿no? Google gana millones de dólares en China y colabora plenamente con el aparato de censura, ¿no? Y eso ha sido una crítica desde hace años, pero no cambia nada. Mencionaba la cibercensura en Túnez. En China la cibercensura es, si cabe, más eficaz en estos momentos, ¿no? Sí, y es la intención del gobierno. Si se hace la comparación con Rusia, por ejemplo, hay también esa censura, pero en Rusia hubieron pues esta especialidad que no todo se controlaba. Hubo, por ejemplo, un diario de Internet que era casi libre y que se podía leer en toda Rusia. Hubiera sido fácil cerrarlo, pero no lo han hecho. De otra parte, la televisión, los otros diarios y toda la prensa era controlada, por supuesto. Y eso es diferente en China. No hay esos pequeñas islas de libertad de expresión. Y eso no lo comprendo totalmente, porque en ese gran país y ese país bien estructurado, la libertad de expresión artística y también en gran parte política no haría nada. ¿Por qué lo hacen? Puede ser que se sienten débiles. Eso es posible. Y por eso esa represión, sí, hay algo de racional en eso. Pero no pueden apagar totalmente el Internet, porque el Internet hoy en día es más bien una cosa en la economía. Es decir, es un factor económico que no se puede hacer sin Internet hoy en día. Entonces, es la sabiduría de la muchedumbre
cómo utilizar los pequeños caminos para utilizarlos para la protesta. Sí. Se utiliza entonces algo que está tan grande del poder para utilizarlo de manera diferente. Sí. Haría falta pues en China una glasnost a imagen y semejanza de la URSS de Gorbachev. Pero hay tienen una juventud muy sabiduría, como en Rusia también, bien formada, y con eso esa oposición puede formarse siempre. Pero en eso también hay el peligro de represión más grande, porque si hay ese coraje de publicar, tiene que estar presente esas posibilidades de mostrarlo. Hablábamos antes de la primavera árabe, donde también a día de hoy, por ejemplo en Egipto, ha salido también bastante mal parado en el informe de Reporteros Sin Fronteras, porque se aplican nuevamente tácticas de censura parecidas a las que tenía el gobierno de Hosni Mubarak antes, ¿no? Es el mismo militar que gobierna como antes. Son las mismas estructuras de control, es la misma software, son los mismos mecanismos de control. Y además hay confrontaciones abiertas. Entonces, hemos visto también en Túnez manifestaciones ahora, y la policía les sigue y sigue golpeando a los periodistas. Y los periodistas ahora están haciendo quejas en los tribunales. En los tribunales, sí. Antes fue imposible. Entonces sí que está cambiando el clima, pero confrontaciones también en contra de los periodistas, los blogueros, sí que hay. Se refleja y parece ser peor ahora, sí. Porque los más famosos blogueros en el año pasado habían contado que un poco su fama les protegía, ¿no? Pero ahora dicen que no, que todo lo contrario, justamente a ellos les buscan para golpear, para reprimir. Sí, es una represión en Egipto. En una represión más agudo en contra de los activistas. Las cifras lo reflejan, los ciberdisidentes, que son realmente los que arriesgan su vida para saltarse la censura, un 30% más de arrestos en 2011 que en 2010. O sea que realmente, también porque la actividad, como decíamos, de los ciberdisidentes es ahora mucho más destacada, ¿no? Está en primera línea. Claro. Por ejemplo, si uno menciona el caso de Cuba, ¿no? Cuba casi en los últimos 10 de la lista de Reporteros Sin Fronteras, ahí es un poco diferente porque hay una gran esfera de blogueros independientes incluso, pero casi no se leen adentro del país porque casi nadie tiene acceso a Internet. Y es por dos razones. Una es político, la otra es técnica, porque Cuba tiene Internet solamente a través del satélite, que es muy lento y no tiene una banda muy ancha, ¿no? Se está planificando una cable desde Venezuela, pero no está terminada todavía y vamos a ver si una vez funciona técnicamente cómo se va a distribuir. Pero ahí la función de los blogueros independientes, como Joanny Sánchez y muchos más, ¿no? Que es más que todo hacia afuera, ¿no? Pueden publicar cosas de información real de la vida cotidiana hacia afuera, pero dentro del país sí se lo conoce por una estrategia un poco bruta a través del Estado, porque ellos cada rato mencionan a los blogueros como cibermercenarios, ¿no? Así que el viejo esquema de que cualquiera que critique por algo el sistema debe ser un mercenario de la CIA, ¿no? No puede ser otra cosa, ¿no? Pero de tal manera que por eso se hicieron famosos en la isla y no tanto por lo que escribieron, porque nadie lo podía leer, ¿no? De hecho, existen casos, ¿no?, de activistas que mandan por SMS sus crónicas afuera del país para que se publiquen en otros medios. Ahí en Cuba han detectado que a través del SMS, con un móvil normal, se puede usar Twitter, ¿no? Y lo hacen en gran escala. Solo que no pueden recibir ni leer los comentarios que alguien más puede escribir a sus tweets, ¿no? Twitter ahí, un elemento nuevo, un elemento fundamental, y mencionabas Cuba. Cuba está entre la lista de enemigos de Internet, entre los que ha elaborado también Reporteros Sin Fronteras, y me parece interesante ver que otros países están: Arabia Saudí, Birmania, Corea del Norte, Cuba, como decías, Irán, Uzbekistán y Siria, pero también Bahrein y Bielorrusia. Y creo que también el tema de Bielorrusia realmente a las puertas de Europa es interesante con el régimen de Lukashenko.
Lukashenko, donde realmente se están haciendo verdaderos esfuerzos por controlar Internet, ¿no? Sí, sí. En Bielorrusia hay esos blogueros también que existen y el régimen no viene a controlarlo y con eso usan de la represión física. En Rusia la situación es un poco diferente porque la Rusia es un país de gran libertad en comparación con Bielorrusia. Y con eso hay blogueros, hay ese diario casi libre. Y con eso hay también esos asesinatos de periodistas importantes como la Politkovskaya, por ejemplo. Sí. Bueno, Rusia, habíamos mencionado entre los países también enemigos de Internet, pero curiosamente de esta lista han salido Libia y Venezuela. Libia, evidentemente, se ha marchado el régimen de Gaddafi. Curioso el caso de Venezuela, donde precisamente no se puede hablar de una libertad de prensa tampoco modélica, ¿no? Modélica, ¿no? Pero más grande, por ejemplo, de los países latinoamericanos, Venezuela está arriba, es decir, mejor que Colombia y México, ¿no? Por asesinatos de periodistas, que casi no hay en Venezuela. Hay medidas de censura, ya hubo después del año 2002, cuando hubo este intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez, y los medios, que más que todo eran manos de conservadores de la oposición, jugaron un papel desastroso, ¿no? Con informaciones falsas, llamando prácticamente no a la revolución, sino al golpe, y defendiéndolo como defensa de la democracia, algo así, que todo era revuelto, ¿no? Y después el gobierno de Chávez aumentó bastante la presión sobre los medios, una nueva ley de medios que lo hace un poco difícil operar, y la gran mayoría de los medios opera adentro de esta ley. Todavía, en comparación con otros países, hay libertad de prensa en Venezuela. Puedes leer diarios que son de la oposición, puedes leer muchas críticas hacia el presidente Chávez, así que no es una dictadura, ¿no? Pero el camino era difícil. Y para mí personalmente, si yo pienso ser periodista en Venezuela, es una situación que es difícil de dos lados, ¿no? Tenés el gobierno presionando, pero también tenés los dueños grandes de medios, Gustavo Cisneros, uno de los más famosos, no conservadores y tycoons de medios en toda América Latina, por el otro lado. Y entonces buscar tu vía de buscar información, dar información correcta, verificar los dos lados y buscar contar la verdad es bastante difícil en países como Venezuela hoy. Sí, América Latina, sigamos hablando un poco de América Latina, porque pese a todo es donde se ha deteriorado bastante la libertad de prensa en estos últimos años. Pongamos el ejemplo de Brasil, pongamos el ejemplo de Honduras, México, donde por número de periodistas muertos más se arriesga la vida. Pero, ¿qué pasa con países como Argentina, por ejemplo, en donde hay un enfrentamiento tan fuerte entre el gobierno, por un lado, y medios como Clarín o La Nación? Yo querría antes comentar el caso de Brasil, por favor, porque sí que había también periodistas muertos en Brasil en los tiempos de Lula y en tiempos, es decir, de una mayor libertad de prensa. ¿Cómo? Porque los dueños locales, los dueños del poder, de la gran tierra, de las fábricas, se sientan como dueños sobre la vida y la muerte. Se sientan todavía en Río Grande del Norte, en el norte de Brasil, como poderes absolutos. Y si hay un periodista que hace una investigación crítica sobre la corrupción y sobre el poder local, corre riesgo de vida. Es el caso también en México, en el estado de Veracruz. Mueren periodistas, realmente es con el mayor índice de mortalidad entre periodistas. Parece triste hablar en estos términos, pero es así. Es decir, regiones fronterizas, Honduras, México, regiones fronterizas en Brasil. El crimen organizado realmente supone uno de los mayores riesgos, ¿no?, para el periodismo. Claro que sí. En México la gran cifra de muertos no viene de acciones estatales directas, ¿no?, sino casi en su totalidad de grupos como los carteles de los Zetas, la familia, todos los carteles, ¿no? Así que el Estado puede tener dos funciones, o reprimir o proteger la libertad de prensa, ¿no? En el caso de México, obviamente, falla en proteger. Yo diría que no es directamente la causa, ¿no?, el Estado.
puede haber entidades estatales, escuadrones de policía que también reprimen a periodistas, pero eso no es la norma, ¿no? La norma es que si un periodista se mete con los intereses de algún cartel, que sea lo más local, ¿no? Corre riesgo a la vida. Lo mismo en Colombia, ¿no? En Colombia tampoco no es el Estado mismo, ¿no? Ahí son los grupos paramilitares. Reporteros Sin Fronteras menciona como enemigo de la libertad de prensa a las Águilas Negras, que es uno de los grupos de paramilitares que tiene actividades en todo el país. Así que son actores no estatales que amenazan también. Pero yo quería también, en el caso de América Latina, quería mencionar una cosa más que yo veo personalmente como amenaza a la libertad de prensa también, que es la gran concentración de medios en el poder de muy pocos, ¿no? Si hablamos de México, el poder de Televisa es tan absoluto en todos los medios populares y grandes, que es súper difícil establecer otras opiniones, una discusión franca, si no es a través de Televisa. Si Televisa decide apoyar a algún partido político, a algún candidato, él va a ganar, porque es un poder muy, muy importante. Lo mismo por muchos años en Brasil, ¿no? Con Telemundo, que siempre apoyaba a los candidatos anti-Lula, antes de que era Lula, y siempre lograron de alguna manera que ellos ganen. Entonces, si hablamos de libertad de prensa desde el punto de vista de un periodista, a mí no me gusta ni que el Estado me reprima ni el dueño de mi propio periódico, ¿no? Y tenés en América Latina una mezcla tan enorme entre propietarios de medios y gente con intereses económicos y políticos, ¿no? Que no son de ninguna manera independientes, sino que usan su poder para defender sus intereses, como lo teníamos en Italia con Berlusconi, ¿no? Que era el ejemplo estrella en Europa, ¿no? Pero este proceso se está profundizando cada vez más, y no solamente en América Latina, sino también en Europa, ¿no? Que aquí la concentración de medios también es cada vez más grande, y yo lo veo personalmente como un ataque a la libertad de prensa, que no puedes decir que es este actor o este, pero es un proceso, ¿no? Que un poco son las reglas del mercado, que información es una mercadería, obviamente, que realmente amenaza a la profesión del periodismo. Sí. Pues evidentemente no solamente en América Latina o en Asia las cosas no se hacen muy bien en esta profesión, sino también en Europa. También en Europa está amenazada la libertad de prensa, sin lugar a dudas, aunque los países escandinavos, por ejemplo, lideren la lista de los países con mayor libertad de prensa en el mundo. Hay casos como, por ejemplo, Hungría, donde se aplica una ley mordaza prácticamente a la prensa. Y bueno, más temas que ver en Europa, donde tampoco las cosas se hacen al pie de la letra. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, Europa está al frente de la libertad informativa en todo el mundo. Sin embargo, algunos países están cayendo en la clasificación mundial de libertad de prensa. El Reino Unido cayó después de que un escándalo de escuchas telefónicas provocara el cierre de uno de los tabloides más vendidos. Y hubo inquietud por una propuesta de restricciones en los medios sociales a raíz de los disturbios que sacudieron el país el pasado agosto. Italia cayó al puesto 61, pero se dice que ya superó lo peor, ahora que el magnate de los medios Silvio Berlusconi abandonó la escena. Hungría descendió dramáticamente. A comienzos de 2011 promulgó una nueva y controvertida ley que, según sus críticos, serviría para restringir a los medios. Y a la cola del bloque europeo está Grecia, debido a ataques policiales a periodistas durante las protestas contra la austeridad. Visto lo cual, ¿peligra el prestigio de Europa como protectora de la prensa? Visto los casos de Grecia, de España ahora con las protestas contra los recortes masivos, ¿se puede decir que peligra la libertad de prensa en estos países donde los periodistas son atacados también por la policía, por ejemplo, cuando cubren las manifestaciones? Sí, claro. Los ataques contra los periodistas, pienso, que son expresión de esa libertad, que tienen un foro donde pueden explicar y divulgar lo que piensan y han visto. Pero, de otro lado, el opósito sería una censura sin posibilidades de evasión. Y eso son dos posibilidades malas. Es decir,
la cuestión, por ejemplo, en Inglaterra, con esas tácticas de información, son las que se hacían en Rusia por medios de los servicios secretos. Es lo mismo. Era un servicio secreto, el de Murdoch. Eso es comparable, seguramente. No obstante, hubo en Inglaterra un proceso, hubo un escándalo. Y en Rusia eso no se pasó hasta ahora. ¿Y qué hay del caso de Hungría, Víctor Orbán, las leyes que ha aprobado y que ahora se cuestionan en Bruselas? Hay siempre protestas en Hungría. Hay esas reformas en Hungría que son contra la expresión libre de la prensa, pero no obstante, todavía hay esas protestas. Y hay diarios que publican contra lo que quiere el gobierno. No es un sistema totalmente represivo, es en una mal vía, pienso. Pero tiene una vida miserable, ¿no? Sí, eso sí. Los periodistas que nosotros conocemos de Hungría que se sienten independientes y que dicen que esta ley es una mala cosa, sienten la represión, ¿no? Sienten la presión, y si se trata de medios pequeños, sin gran poder en el mercado, ¿no? Es muy fácil que simplemente mueran, ¿no? Así que la vida para periodistas en Hungría se hizo bastante complicado después de esta ley. Y hay en eso una estructura muy importante que depende de la globalización también, donde se sabe al exterior lo que se hace en el país. La represión es menos fuerte que contra los de que nadie sabe nada. Y por eso, por ejemplo, los pequeños diarios en Hungría son objetos de represión más fuerte que las figuras muy conocidas internacionalmente. Y con eso yo pienso que lo es difícil, que siempre hay esa cima de iceberg en esos procesos. Hay más represión en Hungría de que se ve al exterior, pero puedes suponer que hay esa represión, sobre todo en las provincias, pequeños diarios, pequeñas ciudades, la prensa local, y con eso, y la concentración de lo que se queda de libertad en las capitales o los grandes centros. Represión más o menos explícita que yo creo que induce un poco a la autocensura, ¿no? Que es una práctica habitual de la que quizás no hablamos, pero que está presente en Europa en los medios de comunicación. Sí, la autocensura y también una cosa para decir, que todos piensan de la misma manera, que los temas de las minorías no tienen chance. Por ejemplo, que el Mediterráneo ahora hay la catástrofe de los pateras, que son miles y miles de muertos en los últimos años. Son 2-3 líneas, noticia, ¿no? Más. Sí hay un gran, ¿cómo se dice? Crucero, crucero, ¿no? Donde mueren 2-3, hay para una semana, para un mes, un tema en la primera página. Y eso es una lógica de la economía, de los mercados, de una economía también en nuestras cabezas. Es decir, el grado de la libertad de expresión se puede ver si los temas de las minorías, las oposiciones sociales, de los pobres, de los incómodos, si ellos tienen plaza. Sí. Y en momentos de crisis, como por ejemplo en España y demás, la posibilidad de un periodista de marcar tendencias, de exigir temas, es mucho menor, porque además temen perder su puesto de trabajo. Hoy, Día Internacional de la Libertad de Prensa, han salido en España muchísimos periodistas a protestar por las condiciones precarias de nuestro trabajo en este país, ¿no? Entonces, en estos momentos, la libertad de prensa, si cabe, en un país como España, se viene abajo. Bueno, pero ese es otro proceso que amenaza la libertad de prensa, es la situación económica de muchos medios, ¿no? Más que todo medios de calidad, que se ven. Periodismo no es gratuito, ¿no? Periodismo cuesta dinero. Ahora con el Internet, eso es un fenómeno bastante económico, ¿no? Que la gran mayoría de la gente está acostumbrado a tener acceso gratuito a todas las informaciones, pero quien produce
estas informaciones, ¿no? Que son periodistas, alguien tiene que pagarlos. El antiguo modelo de financiamiento de periódicos, por ejemplo, que era por anuncios publicados, casi ya no funciona porque el mercado de anuncios cayó bastante y también se trasladó más a los medios electrónicos, internet, televisión, radio, no tanto, pero televisión e internet más que todo. Entonces, falta una buena parte de ingresos para los medios tradicionales, ¿no? Que todavía no vemos de dónde sacar esta plata. En mi caso, nuestro diario no está en eso porque nunca teníamos anuncios, pero el modelo normal es este, ¿no? Eso hace que las redacciones cortan y cortan y cortan más y más y más y buscan más agencias o ponen 2 redacciones juntas para producir 2 o 3 diarios más los sitios de web del mismo diario. Entonces, ¿qué calidad puedes esperar si un periodista del mismo día tiene que trabajar para 3 o 4 medios con diferentes cosas? No cabe el tiempo para hacer una investigación propia, ¿no? Eso no es una amenaza a la libertad de prensa tampoco, que alguien, es responsable para eso, pero en la vida real del periodismo es una amenaza, ¿no? Porque se te hace difícil cumplir con tu profesión y mi preocupación en eso es que vienen actores terceros para financiar investigaciones, ¿no? Hay organizaciones ahora en Estados Unidos, República, por ejemplo, es uno de estos, que son muy buenos, ¿no? Que buscan donaciones para financiar un periodismo independiente que después puede hacer la investigación, escribir un artículo y ofrecer este artículo a diferentes periódicos. Es una buena cosa, pero nunca sabes de quiénes vienen estas donaciones. ¿Qué interés puede estar detrás de estas donaciones? Así que si tu objetivo es tener un periodismo independiente, tiene que depender de los lectores y ellos tienen que pagar para eso, ¿no? Sí, pero eso es casi una utopía. Si no son los donativos, es la publicidad que posiciona el Estado en los diferentes periódicos, que en el caso de Argentina también es un tema, ¿no? Precisamente se acusa al gobierno de no posicionar publicidad en determinados diarios y, por tanto, estrangularlos económicamente. O sea, siempre está la independencia de los diarios, claramente no existe, ¿no? Bueno, hay algunos que sí son independientes, ¿no? Pero depende. Ya no son muchos y son cada vez menos, ¿no? En Europa el proceso, antes, hace 20 años, teníamos un número de diarios locales independientes, realmente independientes. Muchos de ellos o ya no existen más o pertenecen a algún consorcio grande de medios, ¿no? Hay muy pocos que siguen siendo independientes y a veces a costo, ¿no? A costo de, en nuestro caso, el salario, ganamos la mitad de lo que se gana en los demás y siempre hay un costo para eso, ¿no? Pero por otro lado, pienso que la gente de alguna manera se va a dar cuenta que necesitan este tipo de periodismo, ¿no? Porque el Internet, con lo que mencioné antes, que no sabes nunca quién escribe y con qué interés, y con esta diversidad de información de diferentes lados, no es algo muy... No quiero ser dependiente de información que no puedo verificar y que no sé si puede tener confianza o no, ¿no? Entonces, yo prefiero un periodista que yo conozco y que sé que sabe su profesión, que conoce bien su profesión, y creo que poco a poco eso sí se va a realizar. El Internet es claro que es un arma de doble filo, ya lo decíamos antes. Claro. Por un lado, democratiza la información, ha permitido que se produzca la primavera árabe, al menos en parte. Por otro lado, está claro que se pide ya a los periodistas que investiguen cada vez más rápido, eso significa de una forma cada vez más superficial. Internet es ese arma de doble filo, pero yo creo que hay una pregunta importante a la que no hemos terminado de contestar aquí, y es el tema del poder y los medios. ¿Por qué si es el caso, se sienten más amenazados hoy en día el poder por los medios de comunicación, que por ejemplo en el caso de España se va a conferencias de prensa en donde no hay lugar a preguntas? Sencillamente el periodista sabe de antemano: voy a esta conferencia de prensa, pero no puedo hacer preguntas. Eso va contra todas las reglas del periodismo, ¿no? Sí, pero a largo plazo habrá una crisis del poder, porque si toda la información sobre los movimientos de los indignados de la crisis va a ser en el Internet, y si en la prensa de papel están hablando de que un panorama fantástico, el país, todo bonito, entonces nadie cree más en el poder.
sí que habrá una crisis, sí habrá una escisión de este tipo. Por eso pienso que hay una presión, que no es solo la presión del Internet, pero más bien la presión de la muchedumbre, de la gente en la calle, de la gente que protesta, que podría contener los mecanismos de control del poder. Sabemos decir que los medios tradicionales quizás un poco en crisis, los medios tradicionales, la prensa papel y el Internet, sin embargo, la plataforma donde más democracia informativa hay. Sí, sobre todo si eso se compara con los tiempos ancianos, digamos, estados totalitarios. Pocos creían a la prensa o a las informaciones oficiales, pero no tenían otros. Y con eso lo creían aunque no creían. No hubo informaciones diferentes. Sí, esas informaciones hay. Creo que la mala confianza puede expresarse, puede realizarse en no creyendo realmente lo que dice el gobierno. Y eso es un gano de libertad. Una ronda de preguntas rápida para terminar, nos tenemos que ir despidiendo. La libertad de prensa y una prensa más digna parecen un poco una utopía en estos momentos. 2 recetas para el periodismo. ¿Qué necesita nuestra profesión en estos momentos? 2 frases cada uno. Los periodistas mismos tienen que demandar su independencia en buscar informaciones. Los gobiernos tienen que garantizar tanto el acceso a la información como la difusión de la información, proteger a los periodistas que son amenazados desde otras partes. Y los consorcios de medios tienen que pensar a dónde realmente quieren llevar el mercado. Señor Dietrich. Los blogueros son los que tienen el tesoro, la garantía de sobrevivencia de la expresión, porque ellos, y con la gente en la calle, puede presionar. Muchas gracias a los 3, muchas gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Cuadriga. Ya saben, escríbanos en la dirección de internet cuadriga@dw.de y hasta la próxima.